Hola, buen día. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes. Este ye o canal de YouTube de Raso en aragonés. Para principiar este vídeo lo que quería hacer era charrar una mica sobre o minchar, sobre la virolla y sobre las partes de odilla en las que minchamos. En primeras, cuando nos levantamos, nos desayunamos. Dimpués, a iso de mitad de maitín, lo que hacemos ye esmorzar o feras 10. Dimpués, de mediodillas, chentamos. A media tarde, brendamos. Y ta rematar o día, cenamos. Pues una vegada que ya ye platero, como minchamos y en las partes de odilla en las que minchamos, pues ahora lo que quereba hacer pues ye una coseta de virolla ta que ta la chenta podamos aproveitar. Bueno, ye ta la chenta u ta la cena u mesmo ta esmorzarse. Isto que quereba hacer ye una coseta que vale ta muitas cosas, que ye una tortilla vegana de trunfas y en este caso también la voy a hacer de cravacín. A ver si os fago yo cuento que ye fácil, como siempre lo que hacemos aquí, en este caso ye salao, y antimás pues ye una coseta que mesmo nos podemos llevar cuando nos imos ta una cursa, ta hacernos un entrepán o lo que queramos. A ver si os fago yo. A esta receta administramos cebolla, cravacín, ley de soya, trunfas, farina de garbanzos y ahora veamos cómo se fa. Tallamos as trunfas, a cebolla y o cravacín y después en un roscader chitamos a farina de garbanzos. Esto lo hacemos a huello, según si queremos una tortilla más gran o más chicota. Y después también a huello chitamos a ley de soya y lo rechiramos todo bien rechirado. Y esto es opcional, por eso no lo edito, podemos chitar levadura. Y yo le he chitado una mica de sal y de especias le he chitado una miqueta de pimienta hasta que tenga más sabor. Y a las que le quieras meter una mica de color, pues le he chitado ta meter a color colorante alimentario, que yo le he chitado demasiado, pero no pasa cosa. Ya veis que yeta que pille color. Y pues hacemos freír los ingredientes. En primeras chitamos las trunfas para que se faigan freír porque cuestan una miqueta más. Y cuando sigan una mica cuetas, pues ya chitamos o cravacín y a cebolla. En este caso, o cravacín que hemos feito servir y de sabores próximos. Y después, cuando rematamos de hacer freír todo, lo chitamos en el roscader y hacemos un mezclallo con a nuestra maseta y lo rechiramos todo bien, para que quede bien meso. Y después untamos a sartaina con margarina. En este caso yo he feito servir sartainas que son especiales para hacer tortilla, pero poded hacer servir las que tengáis en casa vuestra, que todas son bien. Y ya cuando siga feita de un costado, metemos la otra sartaina, un plato y solo que queráis, y la chiramos. Y después, tina chana con o fuego que siga lento, hacemos por la otro costado. Y aquí tenéis a nuestra tortilla vegana sin garra ingrediente de origen animal. Bueno, pues ya he visto que con unos ingredientes básicos como pueden estar las trunfas, a farina de garbanzo y unas cosetas más, podemos hacer una tortilla vegana buenísima. Y antimás que lo podemos hacer servir ta cualquier cosa. Espero que la faigaz en casa vuestra y que me enviéis como siempre as vuestras fotos ta os míos redes sociales y así nas yo veigo como lo he feito. Y bueno, ta rematar o vídeo de güey, como ya sabéis que en zaguerías lo que foi es decir una frase feita de Raso en aragonés. En este caso, la frase que triga un güey ye a virolla loca que a toz en toca. Isto ye como en castellano, isto que en una mesa cuando mincha una persona pueden minchar dos o tres, pues ye lo mismo. Así es que iso, espero que tos faigago yo esta frase, que faigaz as tortillas y ya sabéis que podéis trobarme en los míos redes sociales que tos lo diso aquí y pues que tengáis una buena semana, que lo paséis bien y que vaya bueno. Au, besez. Me enamoré de un tipo que parece tonto y no lo es.